La palabra escrita era muy importante porque, ya sabes, estaban todos esos libros. La Biblia, ya sabes, están los diferentes evangelios y cosas con las que la gente está bastante familiarizada. Mel Gibson acaba de revelar la historia jamás contada de Jesús y la encontró en un libro que a Occidente nunca se le ha permitido leer. Hay algo en la palabra escrita que la convierte en un elemento bastante interesante para añadir a la mezcla. Imagínate un plató de los estudios Cinita en Roma. Es tarde. Gibson está de pie frente a unos storyboards que cubren toda una pared, y el Cristo que aparece en el centro no es el Jesús que conoces. Está estudiando un manuscrito de la Biblia etíope que tardó 17 siglos en llegar a sus manos. Un relato de Jesús que los hombres poderosos de Roma se aseguraron durante generaciones de que jamás lo vieras. Gibson se adentra en la oscuridad. En 2004, Mel Gibson dirigió La Pasión de Cristo, filmada en arameo, latín y hebreo, sin concesiones a la estética de Hollywood. Retrató las últimas 12 horas de la vida de Jesús con una brutalidad que dejó a los cines conmocionados. El público la consideró la representación más cruda del sufrimiento de Cristo jamás filmada. Recaudó más de $600 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia estadounidense durante casi 2 décadas. Pero Gibson ha afirmado repetidamente, públicamente e insistentemente que La Pasión solo contaba la primera mitad de la historia. Durante más de 20 años ha estado desarrollando la secuela. La describe como el proyecto que lo obsesiona, algo de lo que no pudo desprenderse, ni siquiera cuando Hollywood intentó hundir su carrera. Es muy ambiciosa, eso es todo lo que diré. Simplemente me llevó mucho tiempo escribirlo. Es realmente ambicioso y abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Ahora se titula oficialmente La Resurrección de Cristo. Consta de 2 partes. Lionsgate Distribution, $100 millones. La producción está en marcha en los estudios Cinata en Roma. La primera parte se estrena el Viernes Santo de 2027. La segunda parte llega 40 días después, el día de la Ascensión. Esto es lo que nadie te cuenta sobre lo que Gibson ha estado describiendo. En una entrevista de 2022 con el National Catholic Register, dijo que la película no seguiría una línea argumental lineal. Entrelazaría la resurrección con eventos que abarcan el pasado, el presente y reinos completamente diferentes. Dijo que la historia tenía que comenzar con la caída de los ángeles. Y para hacer eso, hay que ir a otro lugar completamente distinto, a otro reino. Luego, en el programa The Joe Rogan Experience, fue más allá. Reveló que estaba trabajando con 2 guiones, uno tradicional, el otro algo que describió como más bien un viaje de ácido. Sus palabras exactas: vas a entrar en otros reinos, estás en el infierno, estás viendo caer a los ángeles. Y aquí es donde se pone extraño. Ese mismo viaje, Cristo descendiendo a través de múltiples cielos, enfrentándose a los ángeles caídos, moviéndose a través del infierno, ya fue escrito hace casi 2000 años. No fue obra de un cineasta ni de un teólogo moderno, sino de monjes y monasterios excavados en los acantilados de las montañas de Etiopía. Leímos el libro de Jared Diamond Collapse. Leí la Biblia Maya el Popol Vuh y, ya sabes, intenté profundizar en sus creencias y en cómo era su civilización. Tenían conceptos como nosotros de cielo e infierno. Gibson no lo inventó, lo descubrió. Y la prueba de que te lo arrebataron deliberadamente se esconde en un libro que hombres poderosos intentaron borrar durante 17 siglos. La prueba irrefutable. El libro de Enoch fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente ya en el año 300 antes de Cristo. Durante la mayor parte de la historia occidental, se suponía que los lectores nunca lo verían.
pero enterrada entre sus páginas se encuentra la descripción de una figura divina tan específica, tan precisa en sus imágenes, que en el momento en que la ves, solo importa una pregunta: ¿por qué la ocultaron? El capítulo 46 de Enoc describe una figura con la cabeza blanca como la lana, un rostro lleno de gracia, rodeado de ríos de fuego en un tribunal celestial. Los ángeles caen de rodillas. Los malvados son condenados. En el centro se alza un ser de luz resplandeciente que juzga a toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo, no un maestro gentil, sino un ser de aterradora autoridad cósmica. Ahora miren el Apocalipsis. Uno escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, siglos después de Enoc. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como fuego ardiente. Ambos textos describen pies como bronce pulido refinado en un horno. Ambos hablan de una voz como aguas turbulentas. Ambos describen una espada de juicio autoritario que sale de su boca. Ambos retratan un rostro resplandeciente con una luz abrumadora e insoportable. Imagínate esto. Tarde en la noche, en la Universidad de Iowa, Dr. George Nicholsberg está sentado en su escritorio con ambos manuscritos abiertos frente a él. Enoc a la izquierda, Apocalipsis a la derecha. Ha dedicado décadas a elaborar el comentario definitivo en inglés sobre el primer libro de Enoc. Deja la pluma. Los paralelismos no eran sugerentes, eran inconfundibles. Su conclusión, el autor del Apocalipsis, no estaba inventando nada nuevo. Estaba haciendo eco de una visión que ya era antigua cuando Juan escribió una sola palabra. Eso lo dejó perplejo. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. La epístola de Judas, que se encuentra en todas las Biblias modernas, cita directamente el libro de Enoc en los versículos 14 y 15 casi palabra por palabra. Judas considera a Enoc una profecía autorizada a la par de la Torá y los profetas. Padres de la iglesia primitivos, como Tertuliano e Ireneo, la citaron con frecuencia y la consideraron una revelación genuina. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoc, la citaron y la trataron como escritura sagrada. 3 siglos después, hombres poderosos decidieron que los creyentes comunes ya no podían leerlo. La única copia completa que conservamos del primer libro de Enoc es un manuscrito del siglo XV escrito en una versión etíope. Existen fragmentos de diferentes secciones en copto griego, latín y arameo, aunque solo contienen porciones del documento completo. En el año 363 después de Cristo, el concilio de Leodis lo rechazó formalmente. Las copias fueron destruidas. El texto fue catalogado como demasiado peligroso para manos comunes. Ese es el Cristo que encontró Mel Gibson, el que el Consejo intentó enterrar. Si quieres estar aquí cuando se descubra el resto de lo que escondieron, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es el lugar al que no pudieron llegar. No consiguieron todas las copias. Y el lugar donde se escondieron los supervivientes es exactamente a donde conduce la investigación de Gibson, el monje que siguió escribiendo. Imagínate esto, siglo IV, un acantilado en las montañas, Traai del norte de Etiopía. La única forma de subir es una cuerda trenzada que se baja desde arriba. Un monje llamado Abagarama la ha escalado 100 veces. Dentro de una celda de piedra iluminada por una sola lámpara de aceite, está inclinado sobre una hoja de pergamino raspada de piel de cabra, mezclando tinta de minerales triturados, copiando un manuscrito que el resto de Christendom ya está trabajando para destruir. Le duelen las manos, le arden los ojos. Sigue escribiendo. ¿Te lo imaginas? Lo hicieron solo con un martillo y un cincel. Y esto es roca volcánica. Si algo es un acto de fe, es que el monasterio aún existe.
El evangelio que él produjo aún existe, y lo que preservó es la razón por la que Mel Gibson tiene una película para plasmarlo todo. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus raíces al siglo IV bajo el rey Ahana de Aksum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas de la tierra. Las escrituras se conservaron en Ge'ez, una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria cristiana antes de que el latín o el griego dominaran la fe. Cuando la expansión islámica arrasó el norte de África en el siglo VII, Etiopía se convirtió en una isla cristiana aislada de los concilios, los decretos y la quema de libros. Ese aislamiento lo salvó todo. En lo alto de las montañas, trae en monasterios, a los que solo se podía acceder con cuerdas, y a mano los monjes continuaron copiando. Generación tras generación, habitaciones con luz tenue, iluminadas por lámparas de aceite tinta, elaborada con minerales y plantas pergaminos raspados de pieles de animales. Otros argumentan que fue una estrategia para evitar a sus enemigos. En cualquier caso, la ubicación de la iglesia, los frescos del techo y la valiosa Biblia en piel de cabra han atraído a fieles durante siglos. Cada manuscrito requirió meses de trabajo, algunos años. Aún así lo lograron. Lo que preservaban no estaba prohibido. Era la verdad tal como siempre la habían conocido. He aquí lo que nadie te cuenta sobre cómo todo esto llegó a Occidente. Imagina a un historiador de arte francés llamado Jacques Merrier entrando por primera vez en uno de esos remotos monasterios. Había viajado a Etiopía específicamente para documentar manuscritos cristianos primitivos y no estaba preparado para lo que encontró. Lo describió como una conmoción física, iluminaciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en asombrosas condiciones durante más de 1500 años. Lo miraban fijamente desde páginas que ningún forastero había estudiado en la memoria reciente. Los evangelios de Garma, llamados así por ese mismo Abagarama, fueron radiocarbonizados por un equipo de la Universidad de Oxford entre los años 330 y 660 de Pushset, lo que los convierte en uno de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en la tierra. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros. Compárese con los 66 de la Biblia protestante o los 73 de la versión católica. No se trata de un puñado de notas a pie de página. Se trata de escrituras completas. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, el libro de la alianza. Escritos que los primeros cristianos leyeron, citaron y consideraron sagrados hasta que hombres poderosos en consejos decidieron que eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos comunes. Y lo que esos textos dicen sobre Jesús no se parece en nada a lo que se le contó a Occidente. Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir que quien recolectó los rollos del Mar Muerto consideraba el libro de Enoc de vital importancia, conservando 11 manuscritos diferentes, incluyendo versiones nunca antes vistas en tiempos modernos. Gibson lo ha visto, y el Cristo que se prepara para llevar a la pantalla es diferente a todo lo que el cristianismo ha permitido en el cine. El Cristo que sepultaron en el arte y la tradición occidentales. Jesús es tranquilo, amable, reconfortante, de piel pálida, ojos dulces, cabello castaño, suelto, el buen pastor, el amigo de los pecadores. Esas cualidades están presentes en la historia, pero no lo son todo. Los textos etíopes revelan algo más allá de todo eso, algo que el cristianismo occidental pasó siglos suavizando, editando y en algunos casos borrando por completo. En las escrituras etíopes, Cristo no es simplemente bondadoso, es vasto, cósmico, abrumador, salvador y juez, a la vez sanador y guerrero, luz que consuela y luz que ciega. Su cabello brilla como lana iluminada por el sol. Sus ojos arden como fuego en el cristal.
Su rostro resplandece más que 1000 soles, irradiando al mismo tiempo una paz infinita. Su voz no solo habla, resuena a través de los reinos, sacude montañas y exige obediencia tanto a ángeles como a demonios. Esto no es una metáfora. Este es el retrato cristiano original de Cristo, cuidadosamente preservado en Etiopía, mientras al resto del mundo se le presentaba una versión más suave, más segura y más manejable. Diseñado para no perturbar, diseñado para mantener a los creyentes en sus asientos. Y aquí es donde se vuelve extraño. La descripción física es solo la superficie. Lo que los textos etíopes dicen que Cristo realmente enseñó es mucho más peligroso para el poder institucional que cualquier cosa sobre su apariencia. En un pasaje Jesús declara: «No sois hijos del polvo, sino hijos de la luz». Léanlo de nuevo. El cristianismo occidental tradicional inculca un mismo mensaje a cada creyente desde su nacimiento. La humanidad está caída, es pecadora, quebrantada, formada del polvo, dependiente de la intervención externa para la salvación, específicamente de la Iglesia, que controla el acceso a ella. La enseñanza etíope destruye esto por completo. Si los humanos son hijos de la luz, si lo divino no está distante, sino que ya vive dentro de cada alma, entonces ninguna institución se interpone entre una persona común y Dios. La salvación no es un don que se dispensa a través de canales aprobados. Es un despertar a lo que ya existe en nuestro interior. Esto es lo que nadie te cuenta sobre por qué tuvo que ser borrado. Se trata de un raro manuscrito de la Biblia ortodoxa etíope, escrito a mano en el idioma sagrado liturgical de Etiopía, Ga. Son 52 hojas, 102 páginas cuidadosamente conservadas y escritas por los escribas que dedicaron sus vidas a esta obra. Piensa en lo que sustentaba la iglesia medieval. Los diezmos, un porcentaje de los ingresos de cada hogar que se pagaba al clero. Indulgencias, pagos realizados a cambio de una reducción de la pena después de la muerte. Cuotas por bautismo. Extrema unción, sepelio, confesión, revelación privada y obligatoria de los pecados a un sacerdote sin cuya ausencia el perdón era imposible. Toda la estructura financiera de la institución más poderosa de Europa se basaba en un único fundamento teológico: que los seres humanos comunes no podían alcanzar a Dios por sí mismos. Si se elimina ese fundamento, toda la estructura se derrumba. Si lo divino ya reside en cada ser humano, no hay necesidad de un sacerdote que medie en la confesión, ni necesidad de comprar indulgencias, ni necesidad alguna de la Iglesia como única vía de salvación. Estas no son cuestiones teológicas, son cuestiones sobre dinero, poder y control sobre civilizaciones enteras. Y es precisamente por eso que Gibson no puede mostrar a este Cristo de una forma suavizada. En el instante en que el público lo ve, algo cambia, algo que no vuelve a cambiar. Lo que está a punto de plasmar en pantalla es un viaje que la Biblia etíope trazó con detalle arquitectónico en un texto que casi no sobrevivió. Los 7 cielos. Recuerden las palabras de Gibson en Rogan. Otros reinos, ver caer a los ángeles moverse por el infierno. No hablaba en metáforas. Describía un viaje que la ascensión de Isaías ya había trazado con precisión casi 2000 años antes. Ningún otro cineasta lo ha abordado jamás. Imaginen de nuevo a Abba Garama. Los monjes de su tradición copiaban este texto exacto con lámparas de aceite, preservando algo que el mundo cristiano en general pronto descubriría que era apócrifo. Siguieron escribiendo. En fin, la ascensión de Isaías data de finales del siglo I o principios del II, lo que la hace contemporánea con partes del Nuevo Testamento. El texto guía al profeta Isaías a través de 7 niveles distintos del cielo, no una vaga metáfora espiritual, sino una descripción arquitectónica y estructurada de los reinos cósmicos, cada uno
con sus propios seres y sus propias leyes de la realidad. En el primer cielo, los ángeles velan por la tierra. En el segundo, se dirigen los movimientos de las estrellas y los cuerpos celestes. En el tercero, Isaías contempla el paraíso mismo, incluyendo el árbol de la vida. Atraviesa puertas de fuego viviente, camina sobre suelos de luz estelar cristalizada y se encuentra con una arquitectura hecha no de piedra, sino de energía pura. Al llegar al sexto cielo, Isaías se desploma. El esplendor de los seres allí presentes es demasiado para que un cuerpo humano lo soporte. Y sin embargo, incluso su gloria es solo un reflejo de algo infinitamente mayor que aguarda arriba. Luego, el séptimo cielo, un reino que ningún ser creado podría sobrevivir por naturaleza. Isaías contempla a la ala amada, una figura de autoridad radiante a punto de descender a la existencia humana. Aquí es donde el texto se vuelve asombroso. En cada nivel de su descenso, Cristo vela deliberadamente su propia divinidad para que los seres allí presentes puedan percibirlo. En el sexto cielo, aparece como un ser de sexto orden. En el quinto, como uno de los de quinto. Su brillantez se atenúa en cada etapa, no porque su poder se desvanezca, sino porque elige contenerlo. Capa a capa, se envuelve en la limitación. Lo infinito se comprime en lo finito. Este es un acto quirúrgico de autoconcesión. Nivel a nivel, a través de múltiples dimensiones, con total intencionalidad. En cada etapa del descenso, elige ser más pequeño. No porque tenga que hacerlo, sino porque la misión lo requiere. Para cuando llega a Belén como un bebé humano, incluso los ángeles inferiores no ven más que a un niño completamente ajenos a la presencia cósmica oculta dentro de ese pequeño y frágil cuerpo. Solo Dios Padre y el Espíritu reconocen quién es realmente. Y aquí es donde se vuelve extraño. La crucifixión en este marco no es lo que el cristianismo occidental ha descrito. Es una ruptura cósmica. La fuente misma de la vida, el ser cuya palabra sustenta cada átomo de la creación, está experimentando la muerte. Jesús fue brutalmente golpeado antes de la crucifixión. Esto no solo lo debilitó, sino que también le provocó una grave pérdida de sangre y un shock circulatorio. No es una metáfora. En realidad, el origen de la existencia se ha sumido en el silencio. Ese silencio transforma la realidad misma. La oscuridad en el momento de la crucifixión no era un fenómeno meteorológico. El terremoto no era geológico. Eran los síntomas físicos de la creación reaccionando a la muerte de aquello que la sostenía. El universo entero registró lo sucedido porque había sido construido por el ser que acababa de dejar de respirar. Luego la resurrección, no un cuerpo que vuelve a la vida, sino el ser más poderoso que existe, reclamando su gloria plena tras haber confinado voluntariamente ese poder en carne humana. Todas las limitaciones se desvanecieron simultáneamente. Los discípulos que lo presenciaron no encontraron consuelo. Quedaron destrozados. Los guardianes de la tumba se desplomaron ante la proximidad de algo que sus cuerpos no podían comprender. La piedra no se movió porque alguien la hubiera desplazado, sino porque lo que había detrás ya no podía contenerse. Esa es la resurrección que Gibson dice querer filmar. Y la ascensión de Isaías describió exactamente esta secuencia casi 2000 años antes de su nacimiento. No está imaginando algo nuevo. Está recuperando algo antiguo. La única pregunta que queda es, ¿qué efecto tiene esa recuperación en quienes la presencian? La palabra viva en las iglesias etíopes de hoy. La visión cinematográfica de Gibson ya existe como teología viva. Cristo es conocido como Exi Abhair, Señor del universo majestuoso y gentil a la vez, fuego y luz. Los iconos etíopes
Lo representan con piel oscura y ojos penetrantes, rodeado de halos dorados radiantes, plenamente humano e inconfundiblemente cósmico a la vez. En la tradición occidental, Jesús ofrece consuelo en primer lugar. En la visión etíope primero surge el asombro. Se reconoce la magnitud de quien está ante uno. Luego llega el consuelo. Imagínense esto. En los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo no son actos de bondad, son restauraciones del orden cósmico. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y enmudece. Cuando camina sobre el agua recuerda la voz que la creó y lo eleva con reverencia. Cuando resucita a los muertos, ordena a la vida misma que regrese a donde pertenece. Yo construí esto, y aún reconoce mi voz. Y aquí es donde se vuelve extraño. En estos textos, Cristo es descrito como la palabra viviente, la vibración a través de la cual existe la realidad misma, luz. Sonido, materia y vida fluyen a través de él, sostenidos por su presencia momento a momento. Un concepto escrito hace casi 2000 años que suena sorprendentemente cercano a la física moderna, que describe la realidad como energía, frecuencia y vibración. Esto es auténtico. Una pieza del patrimonio cristiano etíope conservada en el mismo idioma que la Iglesia ha protegido durante siglos. Si esa palabra se retirara alguna vez, la creación no colapsaría. Simplemente dejaría de existir al instante. Eso es lo que Mel Gibson ha estado leyendo. Eso es lo que ha llevado consigo durante 20 años. Se declara abiertamente, profundamente cristiano. Dice que confía plenamente en la Biblia. Y sin embargo, la visión que describe constantemente Cristo, moviéndose a través de múltiples dimensiones, enfrentándose a ángeles caídos, derribando las barreras entre el cielo, la tierra y el infierno, no proviene de la Biblia occidental estándar, proviene de la etíope. El Jesús apacible del arte renacentista siempre fue una revisión. El Cristo resplandeciente de Enoc, el descendiente cósmico de Isaías, la palabra viviente que sostiene la realidad con el sonido de su voz. Ese era el original, escrito primero, conservado durante más tiempo, reprimido con mayor agresividad, y durante 17 siglos, miles de millones de personas nunca supieron de su existencia. Si la película de Gibson se mantiene fiel a la visión que ha descrito, el público de 2027 no se encontrará con el Jesús occidental familiar. Se encontrará con un Cristo más cercano a la tradición etíope que cualquier cosa que el cristianismo haya mostrado jamás en la pantalla. Un ser de fuego cósmico que eligió comprimirse en carne humana, atravesar el sufrimiento y la muerte en tiempo real, y luego resurgir en todo su esplendor divino en un instante que sacudió la estructura física de la realidad misma. Piensen en lo que Abagoreima no pudo haber sabido. Copiaba con una lámpara de aceite en una celda excavada en la ladera de un acantilado para lectores que jamás conocería en un siglo inimaginable. Creía que las páginas eran tan importantes que se encorvaba sobre ellas hasta que le dolían las manos. Ahora, 1600 años después, un cineasta con un presupuesto de $100 millones y 20 años de obsesión está en los estudios Cinecittà en Roma, creando una película a partir de la tradición exacta que Monk arriesgó su vida por preservar. Los monjes nunca supieron su nombre, pero salvaron lo que necesitaba. Oh, si una versión de Cristo pudo ser enterrada tan completamente que miles de millones nunca supieron que existió, ¿qué más? ¿Qué más yace ahora mismo en esos monasterios, en la ladera de un acantilado, esperando ser abierto? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. Y si quieres estar aquí cuando se abra la próxima escritura prohibida, suscríbete ahora y activa las notificaciones
porque hay libros en esos monasterios que hacen que el libro de Enoch parezca un calentamiento. Libros sobre la naturaleza de los ángeles. Libros sobre lo que existía antes del diluvio.